Hola, muy buenas a todos. Estamos un día más en Discapacidad y Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Hoy tenemos, como os he comentado por las redes sociales, vamos a hablar sobre terapia ocupacional, que muchos de nosotros, yo me incluyo, no tenemos muy en cuenta lo que es la terapia ocupacional o lo que es un terapeuta ocupacional, la especialidad que hay. Se relaciona muchas veces, que lo está hablando justo ahora con nuestro invitado que tenemos aquí, que creemos que es enfermería o cualquier otra especialidad. Y bueno, yo creo que es una figura muy importante y por eso he conseguido pues tener hoy aquí con nosotros a Javi, que es estudiante en terapia ocupacional. Y bueno, como siempre hago, Javi, adelante, preséntate de una manera breve, de una manera amplia, como tú quieras, que tenemos todo el tiempo del mundo y Vale, vamos a hablar pues muy a nada, breve. me presento. Soy Javi, tengo 26 años y nada, llevo desde el 2020 estudiando terapia ocupacional y voy a terminar ahora, voy a realizar mi proceso de formación en junio de 2024 y a lo largo de estos 4 años pues he ido aprendiendo pues una serie de intervenciones que no solamente se asemejan a un grupo específico, sino abarca todo tipo de poblaciones, tanto con o sin discapacidad en este caso. Así que eso. Ya vamos a empezar directamente vamos a empezar un poco con lo que es la terapia ocupacional, luego pasaremos un poco, pues, por qué decidiste estudiar esto, qué te llamó la atención, pero de momento vamos a abordar la parte que me interesa mucho sobre qué es la terapia ocupacional y qué engloba directamente o para qué se necesita la figura de un terapeuta. Por lo que te comentaba antes, ¿no? Yo, como siempre, me voy informando para hacer todos los podcasts y luego voy colgando artículos a la gente. Claro, yo, por ejemplo, me he metido para colgar cosas y era todo, parece que el terapeuta es solo para gente con TEA, con trastorno de espectro. Ujú. Es súper difícil Ah, encontrar información, estudios o trabajos de posgrado que no vayan dirigidos única y exclusivamente a niños, en este caso, con TEA. Entonces, ¿qué abanico? Nos has dicho que es un abanico muy amplio, gente con discapacidad, gente sin discapacidad. Explícanos un poquito más sí, para que nos quede ese punto. vale, vale, sobre todo lo que es terapia ocupacional nos centramos los terapeutas en las ocupaciones, ¿vale? Las ocupaciones es todo lo que realizamos al día a día, desde que nos levantamos, nos vestimos, nos aseamos, comemos, y luego están las ocupaciones significativas que en nuestro caso forman parte de nuestra vida y le damos X importancia. Por ejemplo, yo en mi caso le doy importancia a estudiar, a seguir emprendiendo o al trabajo. Otra persona que a lo mejor puede tener algún tipo de discapacidad específica, a lo mejor su ocupación significativa puede ser el levantarse de la cama o el poderse bañar solo de una manera autónoma. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es darle X herramientas o X recursos, adaptaciones, para que él se pueda desempeñar de una manera independiente y que que sus ocupaciones sean satisfactorias y que su bienestar sea bueno al final. No sé si me he explicado bien, pero sobre Sí, todo es ese fundamento. sí, al final la terapia ocupacional es ayudar a la gente a hacer su día a día bueno, o ayudar a la gente a que en un futuro pueda desarrollar su día a día. Eso va a depender un poco de si tiene discapacidad o no, o cómo es la persona, qué edad tenga la persona. Efectivamente. Al final depende de cómo pilles a esa persona, si está en un proceso avanzado de una enfermedad, si no, le das X herramientas para que no intente evolucionar, para que no decaiga. A nivel emocional se le ayuda muchísimo. No solamente estamos como una figura de, venga, tienes que realizar esto, no, se te da X, se le da mucha importancia a la significación dependiendo del perfil de la persona, entonces por ejemplo, una persona, como en este caso, puede ser una persona que quiere realizar una carrera de 20 kilómetros en bici. Vamos a enfocarla al deporte. Pues nosotros, oye, pues mira, por ejemplo, la manera de poner el manillar, me duele el brazo o me duele esta parte de la mano. Entonces, nosotros realizamos un análisis, por ejemplo, del movimiento y a lo mejor o tenemos que modificar la manera de coger el manillar o tenemos que modificar el manillar.
Entonces, eso lo podemos realizar el terapeuta ocupacional a la hora de adaptar pues, productos adaptados, como pueden ser en el hogar, eh, en el deporte, a la hora del trabajo, adaptamos puestos de trabajo, adaptamos, puede ser incluso lugares públicos. Entonces, ahí ya depende mucho de qué rama estás especializado. Claro, pero luego tendrás que elegir la especialización, supongo, ¿no? Claro. Claro, evidentemente es lo que más te puede gustar. Mayormente también el terapeuta ocupacional siempre lo vas a ver porque está obligatoriamente en una residencia de ancianos o en un centro de día. En plan, somos las personas que jugamos o mantenemos el ocio de las personas mayores. Claro, lo que diferencia a lo mejor del animador sociocultural al terapeuta ocupacional es que a lo mejor estamos haciendo la misma actividad, pero con distintos objetivos. Él lo hace para pasarlo bien, pero yo de alguna manera estoy mirando, venga, pues con este juego o esta actividad, vamos a llamarlo, yo lo que quiero es que mejore a nivel cognitivo, quiero que mejore la memoria temporoespacial, quiero que mejore la memoria a corto plazo. Entonces, son objetivos distintos y lo enfocamos de distinta manera, pero en un mismo juego o en una misma actividad. Vale, porque yo, por ejemplo, lo que he colgado hoy, que lo han visto, bueno, que es el artículo que he colgado hoy, que al final también, bueno, he colgado un pequeño post y un trabajo de posgrado de la Universidad de, Ujú, era de, pues de una chica, que iba sobre la terapia ocupacional y cómo cogía 7 estudios y se trataba de la importancia de los juegos en niños, en este caso en niños con problemas neuromusculares. Y al final un poco del trabajo de posgrado estaba dirigido a que esos juegos, porque la importancia en estos niños tienen muchos problemas de movilidad. Entonces lo que ocurre ujú. es que al final se quedan jugando en casa con familiares y la Con importancia el ocio pasivo. del terapeuta ocupacional era trabajar con él los juegos para que pudiese desarrollar juegos y pudiese jugar fuera del mismo entorno y el objetivo del trabajo era que él se desarrollase socialmente, porque si solo juegas con tus Claro, padres, con tus abuelos y en tu casa, al final eres más sedentario, no sociabilizas y cuando vayan creciendo eso va a ser un aspecto negativo dentro de él. Entonces, ahí has ese es dado. a lo que te refieres tú con el enfoque de De juegos o terapia. actividades, al final Ujú. terapia, que puede ser en cualquier grado de edad o discapacidad, pero Claro, discapacidad va orientado a ese punto, ¿no? A el sí, objetivo sea no solo la diversión, sino un objetivo concreto dependiendo de la persona. de la persona. Obviamente tiene que haber ese complemento lúdico, sobre todo en niños, porque ellos lo tienen que ver como un juego y el juego es algo lo que realmente nos apoyamos, porque que lo pasen bien, si yo te hago realizar una serie de ejercicios, a lo mejor no te interesa o no tienes esas ganas de querer realizarlo, a no ser que seas muy consciente de ello. Pero a lo mejor un paciente, un niño pequeño o puede ser cualquier tipo de perfil, que yo te haga realizar ese movimiento, a lo mejor tirando una pelota canasta, él no lo va a ver como que realice a lo mejor esa secuenciación de ejercicios de una manera obligatoria, ¿sabes? Pues lo intervienes con el juego. Entonces es mucho más sencillo. Y aparte, tenemos que valorar sobre todo la figura del terapeuta ocupacional en el sentido de que tienes que ir por un paso por delante, en el sentido de que muchas de las actividades las tienes que adaptar dependiendo del perfil de la persona. Entonces, tienes que adaptar un montón de actividades, un montón de juegos dependiendo del perfil de la persona, más específicos, menos específicos, si es más grupal, es decir, si metes ya a más personas, si es una terapia individual. Entonces, ahí tienes que ver qué recursos necesitas, cómo abarcas la terapia, de qué manera. Así que la verdad es que bien. Ahora, yo te lo pregunté, pero te dije que no me lo contases cuando hablamos antes de tener la conversación en el podcast. Por qué decides tú estudiar terapia ocupacional? ¿Qué es lo que te lleva a ti a día de hoy a querer realizar esta carrera y estos estudios? Vale, pues yo nunca he sido un estudiante de dieces, ni mucho menos. Siempre he sido de una media
normal, 6 7, entonces yo me metía con 18 años, no sabía muy bien qué hacer y me metí al módulo o al grado superior de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Para la gente que no lo sepa, es el propio técnico de rayos o que está haciendo TAC o resonancia. Entonces yo terminé ese grado, lo terminé muy desganado, no lo llegué me quedaban 2 asignaturas. Lo miré y dije, mira, no me voy a tirar 40 años de mi vida sentado tocando botones y es algo que a mí, a nivel de realización personal, no me llama la atención. Entonces dije, bueno, pues nada, veo qué hago con mi vida. Una amiga mía me dijo, oye Javi, hazte el título de monitor de ocio y tiempo libre que puede venirte bien. Yo creo que te puede gustar. Yo el tema niños a mí nunca, no sé, no me llamaba tanto, digo, uff, cuando venían mis primos a casa, yo la verdad es que prefería que estuviesen más apartados antes que yo tener que estar supervisándoles o cuidándoles. Entonces, al final hice el curso de motivos de ocio y tiempo libre en un campamento, unos 15 días, y ya de ahí teníamos a un niño con discapacidad. Tenía una enfermedad que se llama el síndrome de Smith-Magenis, que es una alteración rara a nivel físico y cognitivo y la verdad es que estando con él, pues me gustó muchísimo. En plan, entablé muy buena relación con él y la verdad es que me enamoré del mundo de la discapacidad, me gustaría saber muchísimo más y dije, hombre, pues a ver qué hay para avanzar. Entonces, también me gustaba mucho el mundo del ocio y tiempo libre y dije, ¿cómo puedo avanzar? ¿De qué manera? Vale, vi la carrera de terapia ocupacional y enfermería, que no tienen mucho que ver, sinceramente. Entonces, dije, venga, me hago el grado superior de enseñanza y animación sociodeportiva, donde ahí tenía una asignatura específica de inclusión social y discapacidad. Y ya de ahí, pues después de terminar los 2 años del grado superior, que lo pasé muy bien, aprendí un montón de recursos, dinámicas, etcétera, pues dije, pues terapia ocupacional. Me presenté a la selectividad, que me pilló en el año del COVID, que fue un poco locura. Y nada, accedí a la Universidad de Burgos y muy contento, la verdad. Y a partir de ahí, pues a entender más el mundo de la discapacidad y aprender de todo y de los profesionales que ha habido. Así que, Al final es curioso, a lo mejor lo que digo suena un poco raro, pero yo creo que es un poco una realidad, o por lo menos es la realidad que yo vivo, que gracias al podcast me está abriendo puertas para hablar con mucha gente con discapacidad y con muchos profesionales que trabajan en este mundo, que realmente es el mundo de todos, pero bueno, lo llamamos tanto por una parte como por otra, lo llamamos el mundo de discapacidad, porque como hay tanto desconocimiento, pues al final lo separamos. Toda la gente que no que no tiene discapacidad y se dedica a la discapacidad y que no tiene a alguien cercano con discapacidad, termina en el mundo de la discapacidad un poco de rebote. O sea, tú es porque conociste a un niño, ¿no? Yo no me considero, o sea, no me yo no soy un profesional como tú de la discapacidad, ¿vale? Yo soy entrenador y vale, ha dado la casualidad de que pues he empezado a entrenar a la gente con discapacidad porque se me ha brindado el camino. A ti fue un niño, a mí pues ha sido un deportista y eso lleva una cosa a la otra y aquí estoy trabajar con que se me han presentado proyectos con alguna fundación y como yo digo que sí a casi todo, he dicho que sí y he trabajado y colaborado y a raíz de ahí he conocido un poco la discapacidad. Pero es curioso al que fin. hablas con la gente y todos es como de rebote. Y a mí es una cosa que no sé si verlo que como que me alarma. Me alarma porque digo, ostras, ¿por qué acabamos de rebote? O sea, acabamos de rebote porque la conclusión siempre es que yo no conocía esto. Y entonces, Al ¿cómo fin, vamos a normalizar las cosas si no lo conocemos? O sea, nos encontramos en este mundo porque no lo conocíamos y lo hemos conocido a la edad que lo hayamos conocido. Entonces, claro, nosotros, nuestra vida está adaptada a que todos seamos personas normotípicas, en el sentido de el 80% de la población pues no presenta una serie de dificultades que a lo mejor no se pueden desempeñar en la población. Entonces, tú como persona normal, vamos a hablarlo de esta manera, persona de a pie, pues tú no te encuentras ningún tipo de dificultad.
a la hora de ir al trabajo, a la hora de sentarte en tu puesto de trabajo, a la hora de transportar objetos, a la hora de moverte por tu vivienda. ¿Qué pasa? Que tú hasta que tú no conoces a esa persona o conoces este tipo de situaciones, tú no piensas y dices, madre, en plan, no he pensado que a lo mejor una persona invidente no puede hacer esto. Al final son cosas que yo, por ejemplo, estudiando la carrera, nunca te piensas en el sentido de cómo, por ejemplo, una persona, vamos a poner, te voy a preguntar, ¿cómo sabes qué ropa se pone una persona invidente? O sea, tú, ¿cómo eres consciente de la ropa que estás llevando siendo invidente? ¿De qué color? Entonces, te pones etiquetas. Claro, se ponen etiquetas o simplemente compran prendas que son cromáticas y que da igual cómo te pongas, que siempre vas a estar con unos colores neutros o que se asemejen a los de arriba con los de abajo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, otro tipo de personas, si estamos hablando de discapacidad visual, una persona en silla de ruedas a la hora de acceder a una entidad pública, se supone que todas las entidades públicas tienen que estar reguladas y que pueden acceder todo tipo de personas. A la hora de a nivel legislativo, claro, claro, sí, es accesible. Claro, nosotros pensamos en la accesibilidad desde que una persona con bastón, con andador o silla de ruedas, y una persona ciega y una persona con autismo, claro, porque tú cuando entras, una persona ciega que entra al Ministerio de Educación, por ejemplo, deberían tener un reborde donde poner y leer. O una persona muda, en este caso, tendría que haber un intérprete específico para que se pueda relacionar y hay muchas instituciones en donde no las hay, ¿sabes? Entonces, hay que darle una vuelta de tuerca en muchas situaciones, ¿sabes? A nivel no solo de discapacidad física, porque lo tenemos siempre enfocado de esa manera. Una persona con autismo, tú puedes entrar, por ejemplo, en el Carrefour y hay una hora específica en el Carrefour donde la música se baja y las luces se atenúan. Entonces, ellos les resulta mucho más fácil entrar con esas características, porque no hay estímulos que a lo mejor sean como muy hipersensibles. Lo has hablado antes con otra compañera tuya en otro podcast, que dependiendo del perfil sensorial de la persona, pues le afecta más la luz, la música, se puede asustar, se puede sentir mal en distintas situaciones. Entonces, ahí ya tienes que tener ese cambio de chip para poder empatizar, vamos a decir, empatizar con las personas. Yo incluso, no siendo terapeuta, tienes que saber que hay X dificultades y X cosas que no están bien. Entonces, hay que dar a conocer y promocionar ese tipo de inclusión, ¿sabes? Y no hablar desde la igualdad, sino desde una equidad, ¿sabes? No me gusta. Igualdad, no, equidad. Eso me gusta. Igualdad es como si todos tuviésemos un muro aquí, ¿vale? Entonces, a todos, independientemente de la altura, nos dan cuatro cajas. Entonces, la persona que es más alta sigue teniendo cuatro cajas y la persona que mide 1,50 también tiene cuatro cajas, pero llega. Entonces, no hay que hablar de eso, sino de la equidad, que todos estén a la misma altura mirando a través del muro. ¿Que uno necesita tres cajas? Pues necesita tres cajas. ¿Que otro necesita una caja? Pues una caja. ¿Que uno no necesita? Pues que no necesite. Si vemos todos de la misma manera, ya está. Qué ejemplo más bueno. Me gusta muchísimo. Claro, al final Me es gusta mucho, eso, me gusta mucho ese ejemplo. Y equidad, me gusta mucho porque igualdad, a mí la palabra igualdad me da un poco de miedo también. Me da un poco de miedo porque, ¿qué es igualdad? No somos iguales. O sea, todo el mundo, no, es que todos somos iguales. Pues yo digo, pues no somos iguales. Yo soy igual que el mundo, es que yo no soy igual que tú. O sea, yo no soy igual que tú. totalmente. Yo tengo una edad, tengo unas vivencias, tengo una experiencia, tengo unas cualidades, tengo unas capacidades que no son las mismas que las tuyas. O sea, me refiero, Claro, no tengo que ser discapacitado, que no tengo por qué tener una discapacidad, es que no somos iguales. Ahora, para vivir en una sociedad en la que todos estemos, como tú has dicho, viendo el muro, para ver todos el muro, lo que se debería adaptar
es para ver todos el muro bajo las circunstancias que tengamos cada uno. Ya está. Vamos, las circunstancias personales, Eso es efectivamente. lo de la altura, pero bueno, ahí se puede poner todo. Y yo creo que es eso, porque muchas veces tratamos de, no, es que ellos son iguales, digo ellos por cómo se trata en el mundo. Claro, sí, 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 evidentemente. Ellos son iguales que nosotros. No, ese es el problema, que tú estás intentando tratar todo como igual. Si ellos no te están diciendo que son iguales, si ellos lo único que quieren es montarse en un autobús, ya está. No Totalmente. quieren otra cosa, que es lo que es accesibilidad. Hoy también he colgado accesibilidad de una fundación que sigo que dice inclusión no es accesibilidad. Eso también me gusta. También, es verdad, totalmente. ¿Qué es inclusión? Explícanos qué es inclusión. ¿Qué es la La palabra inclus- para los terapeutas de inclusión? Es que la inclusión está muy de moda. la inclusión yo la veo como el dar X herramientas o X recursos a una persona para que se sienta parte, vamos a decir, del grupo. Es decir, eh, al final tú lo que le estás dando a la persona con discapacidad es X herramientas para, para que se sienta parte de todo. Al final, en el caso de la accesibilidad, tú estás aplicando X recursos para que sea inclusivo, para que tú puedas utilizar una rampa, para que tú puedas utilizar transporte público, para que tú puedas acceder a un establecimiento. ¿Sabes? Entonces, yo, por ejemplo, como terapeuta, si hay una persona, estamos en una clase de pintura, por ejemplo, y esa persona no sabe coger un lápiz o un pincel, entonces él a lo mejor no puede realizarlo de X manera y él realmente quiere utilizar la mano. Al final lo que estamos nosotros es realizando esa tarea, haciendo esa inclusión, pues venga, vamos a adaptarte lo que es el pincel. Vamos a ver de qué manera se puede. ¿Te daría igual pintarlo con la boca? ¿Te daría igual pintarlo con el puño? Entonces, ya ahí se van adaptando X maneras para que ahí ya todos lo realicemos de la misma manera o todos pintemos, independientemente de nuestra persona o de nuestra forma de ser, porque al final no estamos hablando a lo mejor de una discapacidad, ¿sabes? En el sentido de que si esa persona quiere escribir con la boca, por ejemplo, pues se le da esa opción. O que, como hemos dicho, el pincel que coja de una manera que a lo mejor no sea la correcta o que se adapte y que realmente si a él le resulta significativa esa ocupación de poder pintar, pues adelante, hay que realmente adaptarlo y hay que intervenir de esa manera para que todos podamos pintar, vamos a decirlo. ¿Sabes? Como es en el caso del deporte. Al final, un triatlón, pues tú, oye, pues mira, por ejemplo, nadar de esta manera no sé hacerla. Pues vemos a nivel motor o cómo se puede realizar. ¿Que no puedes realizarlo a crawl? Vale. ¿Tú quieres nadar, no? Sí, quiero nadar. Vale, pues hazlo a braza. A ver si de esta manera no tienes inconvenientes o no tienes factores negativos que repercutan en todo lo demás. Eso es ir viendo, realizando distintos análisis. Oye, pues que montar en bici, que soy una persona amputada. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer porque a lo mejor se puede realizar con dos pedales distintos. Al final, la adaptación de la silla de ruedas abarca muchísimo, ¿sabes? A nivel deportiva, a nivel pediátrica, se puede hacer de muchas maneras. Entonces, lo que estamos buscando es una manera de que todos podamos participar, esa participación. Luego ya dependiendo de cada característica de cada perfil, pero esa participación, cuanto más porcentaje, cuanto más lleguemos al 100% y todos queramos estar participando, eso es lo que se busca. Tú en la carrera, ¿cómo funciona la parte práctica de la carrera? Eh, Ajá. cómo funciona? Cuando vosotros estudiáis o en esas partes prácticas, o ¿cómo tratáis con gente, con qué tipo de grupos trabajáis, cuántos grupos o qué tipos de Vale, estudios hacéis? Para que nos situemos un poco. vale, nosotros, ¿Cómo entráis en el mundo, en ese mundo? vale, nosotros como tal, nosotros las prácticas es verdad que no tratamos con personas con discapacidad o sí que tratamos con perfiles,
pero a lo mejor pues en algún tipo de charla, personas que expliquen su situación, ¿sabes? Sí que es verdad que realizamos prácticas dependiendo de qué intervención, pues personas con Parkinson, personas con demencia, personas con artritis. Sí que lo ejemplificamos nosotros. Por ejemplo, a la hora de realizar transferencias en ceguera, como ya hemos dicho en artritis, cómo hay que utilizar X recursos, ¿sabes? Sí que nosotros lo tenemos que aprender y tenemos que ver qué tipo de cosas, como por ejemplo, coger bolsas para personas con artritis, nos dan X maneras a la hora de adaptar X actividades. Coger bolsas, ponernos un sujetador, como desabrocharnos un botón, ¿sabes? Al final son X herramientas que nos van a servir para un futuro e intervenir realmente en la realidad. Pero como tal, personas con discapacidad, en tres, cuatro prácticas. Luego ya tenemos las prácticas específicas en tercero y en cuarto, donde ya directamente vamos a un centro y ya aplicamos todo el aprendido en los anteriores años. Me comentabas el otro día que, Ujú. que en un caso práctico conociste a alguien que ha pasado por aquí. Efectivamente. Para mí uno de los mayores personajes de los que he hablado, ya me lo he pasado piporra. Entonces, Es que que has coincidido con Alvar. con Entonces, Alvar seguro que lo ve por aquí, pues que se ve todos los podcasts. Entonces, pues, cuéntanos cómo fue. es una locura porque yo tenía unas prácticas en cuarto, que ha sido este año, en septiembre, donde yo tenía que ir al hospital, que es de Burgos. Yo estoy haciendo la universidad en Burgos, pues fui al Hospital Universitario de Burgos. Y teníamos una profesora que es una profesora de rehabilitación en la asignatura de órtesis, prótesis y otros productos de apoyo. Pues esa profesora nos dijo, venir a consulta, vemos distintos perfiles y ya con esos perfiles realizáis un caso clínico, es decir, un caso adaptado a terapia ocupacional. Vale, perfecto. Pues vinieron X personas y vino Álvaro. Entonces vino a hacer un tratamiento y ya empezamos a hablar, oye, pues tal, pues qué bien, pues notas menos dolor, más dolor, pues estoy haciendo X deporte, estoy trabajando en un supermercado, estoy súper bien. Y a mí me sorprendió la manera de verlo, ¿sabes? En el sentido de, te ves distintos perfiles donde la familia apoya y ese tipo de actividades, como en su caso es el deporte, sube de manera muy exponencial. El que tiene una parálisis cerebral infantil, que va al trabajo, tiene pareja, socializa, hace todo tipo de actividades, da igual adaptaciones sin adaptaciones. Y luego ves a otro caso o perfil igual con la misma edad, donde la familia a lo mejor no le apoya y a lo mejor no está ni haciendo trabajo, está en su casa, a nivel de movilidad está muy reducida porque no se mueve, no tiene, estamos hablando otra vez del ocio pasivo, está todo el día en casa viendo la tele, no realiza actividades que para él resulten significativas. Entonces, es muy importante el apoyo de la familia y el apoyo del profesional y de que él tenga ganas de poder motivarse. Entonces, me pareció curioso que subiste el podcast y yo dije, ojo, qué casualidad que yo justamente el caso, que fue el de él, haya aparecido en este podcast. Es una absoluta locura. Y la verdad es que le hablé luego y le dije, joder, Álvaro, que sepas que has hablado con un amigo mío, que es Víctor, tal. No sé si te acuerdas de esa, no me sale de Práctica. cuando fuiste a consulta, de una revisión clínica, y dice, pues mira, cuando fui a revisión clínica no me acordaba, porque yo siempre voy a sufrir y que, y que no es esto, pero vamos, que muchísimas gracias por las palabras, porque le agradecí eso, de la manera de ver su perspectiva del deporte, de cómo ve la vida, que no solamente son barreras, sino pensar en cómo pasarlas y superarlas. Así que sobre todo está eso. Luego, a mí siempre me gusta hablar o con todo esto de que has explicado de las barreras, de la importancia del apoyo de la familia, siempre me gusta explicar los beneficios que tiene, no el deporte, la actividad física, porque hay gente que no puede hacer deporte, ¿vale? Dependiendo
la discapacidad que cada uno tenga, no todos pueden hacer deporte, ¿vale? Ujú. Todos son al bar. En este caso, bueno, otros deportistas que yo conozco, pero va a depender mucho del tipo de discapacidad que tengan. Pero la importancia de hacer actividad física. O sea, yo con todo Claro, lo que ahora hablo, todos en mayor o menor medida están practicando actividad física siempre adaptada, siempre bajo profesionales. Y justo estuve el otro día hablando además con otro chico con parálisis cerebral que se llama Isma, que va a estar también en el podcast. Pero él chachi, tiene más avanzado. El tío es poeta, ya hablaremos, ya lo veréis. Y él me decía eso, ¿no? Que había acabado de empezar a hacer ahora ejercicio que nunca había hecho y que lo está notando mucho. Y eso que él tiene una discapacidad amplia. Y entonces, ¿qué visión ves tú como profesional de la actividad física en personas, en este caso estamos hablando con personas de discapacidad, que es lo que estamos en el podcast, con personas con discapacidad? La actividad que cada uno, o sea, lo que pueda sí, animarle. la que cada uno... A ver, es verdad que, por ejemplo, a la hora de... Depende también del nivel de discapacidad y el nivel de dificultad a la hora de, por ejemplo, ya hemos dicho, de desarrollar el deporte. Al final, por ejemplo, al bar, en el caso del rugby, o realizar el Camino de Santiago que realizó, al final hay que adaptar mucho y el coste económico puede ser muy, muy grande. Entonces, claro, se puede intervenir no desde el deporte, sino desde el ejercicio. El ejercicio, pues realizando X maneras, como hemos dicho antes, a través del juego. Entonces, tú lo que tienes que hacer es motivar a la persona que realice X movimientos de alguna manera para que él vea a la larga ese beneficio. O sea, intervenir realizando ejercicios, por ejemplo, una persona sí que tiene una espasticidad en miembros inferiores, espasticidades que tienen los músculos tan rígidos que no pueden flexionar o extender de una manera normal, ¿sabes? Pues el realizar algunos ejercicios para poder sentarse o ponerse de pie de manera independiente o sentarse para que no le duela, al final él yo creo que lo ve, pero hay que trabajar siempre desde la autoestima y desde una motivación. ¿Sabes? Desde un objetivo claro y decirle, oye, mira, podemos realizar estos ejercicios, no sé si vamos a llegar, pero puede haber posibilidad, pero también tienes que poner tú la dedicación y tú la meta. Hay que trabajar desde esa manera. Entonces, eso ya depende del usuario, ¿sabes? Es que yo creo que yo en muchas ocasiones, yo lo que siento, a lo mejor es una percepción mía, ¿no? Pero yo lo que Ujú. siento es que como que se les trata como si fuesen de cristal. Sí, Es, efectivamente, es un poco error porque, claro, si tú a la persona tampoco la animas a que haga actividad física, claro, si ya tiene lo que tiene y tú no la animas, pues tampoco le vas a animar mucho. Y luego que hay en muchas ocasiones que la actividad física es dolorosa. En el caso de las pastillas, totalmente. por ejemplo, es dolorosa. En el caso de una persona Sí, con una enfermedad inflamatoria autoinmune, sea la que sea artritis, espondilitis, es dolorosa, pero es beneficiosa. Es decir, le duele, pero si no lo haces te va a doler más. Yo siempre lo digo. claro, totalmente. Ahora, que unos podrán hacer bici, otros podrán estar simplemente haciendo con una goma así, Claro, dependiendo. se puede realizar desde un tratamiento conservador, al Claro, final. es Entonces, ese animarles, ejercicio... mm, animarles, ¿no? claro, a hacer ese ejercicio con control, evidentemente, y desde a lo mejor movimientos pasivos, movimientos, también depende de la patología, movimientos activos, movimientos más pasivos, realizando descansos. Entonces, con eso sí que se puede llegar a realizar, sin dejar de que haya dolor, ¿sabes? En el sentido de, siempre vamos a hablar de realizar ejercicios de hasta que puedas, pero sin llegar a controlar dolor. Si yo tengo, por ejemplo, una artritis reumatoide, si yo estoy realizando un ejercicio y ya empiezo a tener dolor o síndrome del túnel carpiano, ya empiezo a tener dolor, tenemos que parar. Pero mientras en ese proceso se tienen que realizar ejercicios para fortalecerlo, ¿sabes? Como por ejemplo estirar el nervio mediano. Entonces se le da X ejercicios para que esa persona vaya trabajando y pueda, por ejemplo, coger esta botella de agua sin que le duela o que evitar X deformidades de los dedos, ¿sabes? A través de productos de apoyo, férulas, un programa de conservación de energía, mil cosas.
Sí, y también incentivarles, porque, pues ya te digo, es que ya cada vez tengo más historias para contar, historias que aún todavía Claro, no por el podcast, pero también hablé con un chico con ELA, ¿sabes? sí, Que a él todo el mundo le decía de no correr y él corre, ¿vale? claro. Claro, a mí la gente me ve, él no puede abrir una botella de agua, es alucinante, pero corre. Ujú. Tiene muchas pastillas en las manos y dice, yo no puedo abrir una botella de agua, pero puede correr y entonces corre y muchas veces le dicen, no, pero no corras que es malo, no sé qué. ¿Entiendes? No. O sea, es mejor que se quede sentado. Al final tienes que ver y los pros y los contras. Si esa persona puede tener efectos negativos el correr, puede, pero al final tienes que ver que esos efectos negativos están aquí y los positivos a lo mejor están aquí. Porque esa persona, el correr le da una cierta independencia y le da una manera de ver la vida mucho más positiva. Y es su manera de... Es una actividad suya significativa, vamos a decirlo. Entonces, si a esa persona le prohíbes el correr, ya lo has terminado. Porque al final es su motivo o su manera de ver la vida. Entonces, ya en el momento que le quitas eso, se va a tirar todo el día en casa sin querer hacer nada. O sea, al final es eso. Entonces hay que trabajar desde la motivación y desde esas actividades que resulten significativas. Yo eso, por Siempre, siempre. ahora que como entrenador he aprendido mucho, Ujú. porque, bueno, yo siempre hablo de él, ¿no? Hay un amigo que alguna vez, me escucha siempre, alguna vez conseguiré que haga el podcast porque es un tío muy vergonzoso, que es el que me ayuda a realizar el podcast. Yo el podcast lo hago todo yo, pero él es el que me ayuda, es mi ayudante, yo siempre, ¿no? Ajá, Y este amigo, que yo sí, soy entrenador, lleva muchos años, yo he vivido con él estas cosas. Él tiene una enfermedad degenerativa y a mí al principio me costaba acoplarme. Es decir, joder, tienes esta enfermedad, si hacemos esto, eh, no viene bien. O sea, no viene del todo bien, deberíamos hacer otra cosa, ¿no? Y él me decía, yo ya sé que esto no me viene bien. Yo ya he hablado con mi no voy a hablar, ¿sabes? Pero lo que desde luego viene peor es, me acaban de decir que no puedo trabajar, estoy aquí en casa y yo quiero hacer esto. sin hacer nada. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Llevamos, pues, 4 años, pues ya desde antes del COVID, lo que pasa es que ha ido empeorando. Y al final, el año pasado quedó subcampeón de España y ha entrado en el ranking mundial creo que ya nos dieron una noticia, en el ranking mundial de PTO, de triatlón, ¿no? De Qué PTWC, guay. su categoría. Y él ahora está mejor, ¿vale? Mejor de lo que estaba hace 4 años, por ejemplo. Mejor porque Claro, al final ellos se sienten que tienen un valor. Tenemos que entender muchas veces que cuando te pasa eso, te sientes mal, te sientes que no tienes un valor y de esa manera, y aunque no es lo mejor que pudiese hacer, pero él está mejor. lo realiza. No solo lo realiza, sino que está mejor. O sea, a lo mejor, Ajá, digo una surdez, jugar a la petanca, y entonces jugar a la petanca le vendría mejor que hacer triatlón, ¿vale? Pero, claro. pero no va a jugar a la petanca. No, porque no le gusta. No es su actividad favorita, no es lo que realiza. Desde que no juega a la petanca y que haga triatlón, pues siempre es mejor, ¿no? Que haga triatlón. Y solo porque es una enfermedad inflamatoria, permite anquilosante. Ujú. Solo el levantarse y decir, hoy tengo que entrenar, y tengo que salir, y el ponerte ese ya es una cosa que les empuja y que les cambia su manera de verlo. Y al final una persona activa y una persona motivada y una persona que psicológicamente, dentro de lo que cabe, está bien, va a llevar Claro, una es que hace mucho. vida y su calidad de vida va a ser mucho mejor y seguramente digas, hostia, pues a lo mejor no es lo mejor que debería hacer, ¿no? Pero va a aguantar mejor y va a aguantar mejor más tiempo. O sea que muchas veces... Totalmente al final. Mm. Sí, no, hay que cambiar la perspectiva totalmente, porque ahora mismo tú, como acabas de decir, oye, esto te viene bien. Ahí tú ya le estás juzgando o, por ejemplo, limitando, en el sentido de,
Él sabe lo que tiene que hacer, él es el que lo vive, él es el que conoce su enfermedad. Entonces, le puedes dar consejos, evidentemente, pero siempre y cuando te los pida. O ya tiene el médico, el rehabilitador que le diga, oye, esto realmente al final, los pros y los contras se tienen que ir viendo. Pero tú ya estás limitando a esa persona y le estás poniendo más barreras, más peso, más valor a su discapacidad que a la persona, ¿sabes? Entonces, él es consciente de lo que puede y no puede hacer. Entonces, hay que fomentar esa manera de actividad física, ejercicio físico, y la verdad es lo que realmente les motiva a seguir y cómo hay que trabajarlo, ¿sabes? Yo he aprendido mucho ahí, en eso, en escuchar. O sea, en no ceñirme a los estudios, al conocimiento. Claro, Porque hay cosas que se salen de ahí. Es un poco, ¿no? Siempre se dice que el deporte es una ciencia que no es exacta. ¿No? Siempre se dice eso. totalmente. Y yo pienso que en la discapacidad, ¿no? También igual. Esto fisiológicamente no es lo mejor ya, pero para la persona a lo mejor sí. Entonces hay que escucharles y es lo que tú dices. Yo hubo un tiempo, o sea, yo decidí abordar esto y junto, en este caso con él, he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho. Y una de las partes que he aprendido es esa. Yo al principio decía, pero no podemos entrenar esto, qué locura. Y me decía, tío, he hablado con los médicos, no sé qué. Y yo por asegurarme, ¿no? Dice que sí que podemos, tranquilo. Aparte, él tiene conocimientos también por su profesión. Y, Claro. y decía que sí y tal. Y eso me ha enseñado mucho a... A que No, los límites los tienes puesto tú, no él. eso es. Yo tenía puesto los límites. Yo tenía puesto los límites, efectivamente, el que tenía yo echado el gancho soy yo. Entonces, claro, tú das con una persona como este y vale, pero si conmigo en ese momento, ese día, hubiese dado otra persona, a lo mejor yo lo hubiese limitado. Y es porque Ya, totalmente. en ese momento yo lo desconocía, no lo sabía. Es lo que digo, o sea, no es que tú, yo lo conozco porque he tenido esto y porque he querido conocerlo. Pero Te has muy implicado. lejos, estamos muy lejos la sociedad de comprender todas estas cosas porque no se nos muestra. O se te No se muestra. muestra como realmente que tenemos que verlas. Al final siempre. Ahora ya es verdad que la sociedad está cambiando poco a poco, pero tú, por ejemplo, hace 20 años a la gente se le llamaba lisiada, se le llamaba tullida. Entonces estamos cambiando esa manera de nombrar, esa manera de verlo, pero todavía nos queda mucho recorrido, porque estamos siguiendo limitando y siempre que ves a una persona por la calle, o ya mucho menos, es verdad, pero siempre te sale una actitud paternalista de, ay, pobre, ahí vamos a ayudarla. No, no. Él puede realizarse, si él está por la calle es que puede andar perfectamente. Si él se puede desarrollar, tú no sabes cómo es esa persona, si se puede realizar o no. Y lo mismo, por ejemplo, a la hora de ver una persona a la calle, oye, necesitas ayuda. Vale, si ves que necesita ayuda, perfecto, si te la pide. Pero si no, pa'lante, que siga él solo. Él no te ha pedido ayuda. Que sí que hay que ser condescendiente y ofrecer, ¿sabes? Pero imagínate una persona ciega, el ir por la vía pública. Él se hace siempre el mismo recorrido. Él es del pueblo y él se sabe de cabo a rabo el pueblo, las calles y todo. Imagínate que te pregunten 10 veces al día que si necesitas ayuda, sabiendo cómo es tu pueblo o dónde viven. Entonces ya la gente yo creo que estará harta de decir, oye, mira, sé ir solo, ¿sabes? Entonces hay que ver esa manera de empatizar con él en plan de, joder, a lo mejor no necesita ayuda, él sabe con los recursos que tiene, con sus maneras de ir, ¿sabes? Otra cosa que hablas tú, esto es el venga campeón. A mí el venga campeón, yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Porque como estoy yendo a las competiciones, se me está abriendo ese mundo y tal. Jope, te das cuenta que se lo dicen un montón y la gente, ellos lo harán, ¿no? Pero dicen, joder, ellos piensan, ¿por qué me dicen venga campeón? O sea, no me hace gracia. O sea, yo soy una persona normal que por mi circunstancia corro en silla de ruedas. O que por circunstancia corro con una prótesis porque me falta la pierna. Y es que, macho, es que por cualquier lado que me ven, venga campeón, venga. Y al final, y con esto se ha hecho viral un vídeo
que lo tenéis en TikTok de una chica con discapacidad, que no sé qué discapacidad tiene, pero lo habla. Lo dice, estoy hasta las narices de que vaya por la calle y todo el mundo haga cualquier cosa y me digan, venga, campeona, oh, campeona. Dice, ya sé que tengo Sí, discapacidad, no hace falta que cada vez que hago algo me digas que tengo discapacidad. O sea, yo te digo a ti totalmente. campeón porque te veo delgado y levantas un press de banca de 100 kilos. Venga, campeona, que yo no voy al gimnasio y decirte, dejadme en paz, que yo no sé que lo hacéis. Esto es a lo que vamos. Yo sé que la gente lo hace, porque ya dice, yo sé que la gente lo hacéis desde De vuestra buena edad, manera, pero por favor, daros cuenta que somos personas normales. No estéis totalmente. todo el día así, porque cansa, todos los días. ¿Y Cansa mucho, cansa mucho, cómo podemos? cansa mucho. Esa es la normalización que yo digo. La normalización, yo siempre digo, Claro, la normalización es que este podcast no se tuviese que hacer. Que yo totalmente. Al no final, haciendo esto. el tú estar por la calle y encontrarte a 20 personas con a lo mejor alguna afección física, una persona amputada, alguna persona con síndrome de Down, con enanismo, con cualquier tipo de discapacidad, da igual si sea física, psíquica, cognitiva, da igual, y que tú no tengas que hacer así, ni fijarte, como si fuese una persona totalmente normal, ¿sabes? Que tú vayas por la calle y se normalice, y que tú veas y digas, vale, pues para adelante, yo porque me tengo que dar la vuelta si veo una persona con silla de ruedas, una persona con síndrome de Down. Entonces hay X variedad de personas, como hay en todo el mundo. Pues eso es lo que hay que aprender, el chip. Hay que cambiar el chip de esa manera. Efectivamente. Yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo. Y eso ha pasado en la sociedad con otros muchos puntos y que ya por suerte se van normalizando, pero ha pasado por un montón de puntos y que ya pues lo vamos viendo con la normalidad que se tiene que ver, pues a ver si con la discapacidad ocurre más pronto que tarde, como digo yo. Ya poquito a poco se va viendo ligeras pinceladas, pero vamos a ver si conseguimos avanzar un poquito. Poco a poco yo creo que sí, pero es trabajo duro. Desde pequeños, hay que educar desde siempre pequeños. Yo se lo digo a todo el mundo, hay que hacer charlas desde parvulito, bueno, ahora se llama infantil, desde infantil. Cada año una discapacidad diferente, con una persona con discapacidad, que además hay un montón de personas que están encantadas de ir a darte una charla gratuita para Totalmente. conocer la discapacidad, y en ese caso su discapacidad, es decir, que no les importa exponerse y hablarlo y explicarlo. Y si cada año, tú te tiras ¿cuánto te tiras en el colegio? 18 años. 18 charlas con 18 discapacidades diferentes desde pequeño, tú llega un momento que, o sea, va a llegar un momento que te llegue al año y te diga, joder, otra charla de esto, si es que todos los años lo mismo, si ya, porque lo ven Claro. normal, no de malas, sino porque lo ven No normal. de malas, sino porque esa charla ya ha hecho raíz y has dicho, joder, otra charla de esta, si ya sabemos lo que es, ya sabemos qué es la discapacidad, evidentemente. Y con una discapacidad diferente, no solo que se queden. Eso se debería de hacer. Además, y lo veo tan fácil, porque hay tanta gente que estaría dispuesto a hacerlo, pues eso es lo que se debería Sí, de hacer en todos los colegios. Yo creo que es. totalmente. Y eso ya, con eso se normalizaría. Yo creo que con eso se normalizaría. Sí, sí, Desde sí. pequeño, claro, hay que trabajarlo ahora para que dentro de 20 años esté así. Totalmente, ahí las da. Sí, 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 hay que trabajarlo desde ya. Así que, Hablando contigo, me dijiste, lo que pasa que ya me lo han contado en otro podcast, me dijiste que, bueno, tú juegas al rugby y me dijiste que ajá, conoces el rugby en adaptado. silla de ruedas. Sí, Sí, adaptado. pues justamente, perdón, sí, 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 a través de una charla que vinieron desde una federación, creo que de parálisis o de espina bífida, no lo sé de qué asociación me acuerdo, pero vinieron el año pasado a clase. Vinieron tres, cuatro personas en silla de ruedas con distintas afecciones, pues a nivel de C6, de C7. Entonces lo que explicó Álvaro pues, fue eso, que dependiendo de si es hemiplegia, tetraplegia, se les valora de de X valores, del 1 al 7 si no recuerdo mal. Entonces ahí se le da importancia a los que más discapacidad tienen.
Y a nivel de adaptar la silla es una locura. Es una locura. O sea, tú ves vídeos del rugby, que en este caso se llama Motherball, porque es muy agresivo. Son unas corazas, como unos trenes de estos acorazados, a nivel de hierro. Vamos, vamos, vamos. Y te lo juro que es muy vasto. Cómo mueven las sillas, cómo se tiran al suelo y se levantan, es una locura. ¿Lo has Vamos. visto físicamente? Yo no lo he visto todavía, yo todavía no he visto ningún vídeo, ¿eh? No O sé. sea, yo vi vídeos y cómo lo explicaban ellos, al final te llegaba a transmitir cómo lo hacían, ¿sabes? Y en la asociación donde estaban, una exalumna está trabajando allí y no solamente hacían el Motherboard, que en este caso hablaron también de Motherboard, sino también hablaron de, por ejemplo, a uno tenía un concurso de cerbatana. Entonces la cerbatana no podía él limpiarla por dentro. Pues la terapeuta le dijo, vale, voy a buscarte algún dispositivo o algo para poder limpiártela por dentro. Pues creo que era para limpiar una escopeta o, por ejemplo, el dispositivo para limpiar las flautas de primaria. Sí. Pues se lo adaptó para que fuese más largo y lo limpiaba. Luego también hay una otra actividad que hizo, la típica de los vasos, que tú lo construyes y luego lo bajas y lo terminas. Pues ese chico, yo cuando lo hizo, bueno, mejor que todos los de la clase, te lo juro. Lo hacía tan rápido, fue una locura. Y cómo lo hablaban con, no sé. Es verdad que, por ejemplo, a nivel de recursos, el de hacer partidos de Motherboard les costaba muchísimo. También hay que ser conscientes de eso, pero como les ganaba tanto eso, el realizar ese tipo de actividad, al final hacían dos, tres partidos al año porque tenían que ir a uno nacional, que creo que era en Bilbao, pues tenían que movilizar, imagínate la cantidad de sillas de ruedas que hay que llevar, porque esas sillas no son plegables, hay que llevar un camión específico o una furgoneta específica solamente para esas sillas de ruedas. Que pesan Venga, traslada todo. ¿El qué? 30 kilos, me dijo Sí, algo. sí, O sí, no, no, es una locura, es sea, una locura. Entonces, el movilizar y hacer ese tipo de eventos es muy grande a nivel de movilización, porque claro, al final tú piensas y dices, vale, ¿cuántos equipos de Motherboard o de rugby en silla de ruedas hay? Creo que había cuatro o cinco. Entonces tenían que juntarse todos a lo largo de un día para hacer todos los partidos de toda la temporada, ¿sabes? Y era una locura y luego se lo pasaban muy bien. Yo les pregunté qué se hacía en tercer tiempo y dice, hay algunos que no podemos porque acabamos tan fatigados de hacer tantos partidos al día que tenemos que hacer durante todo, claro, toda la temporada se hace en un día solo. Entonces dice, hay algunos que sí, otros que nos tenemos que ir al hotel o nos tenemos que ir directamente a casa, ¿sabes? Entonces es una absoluta locura. Y de verdad que la superación y las ganas que tienen de seguir haciendo el deporte, chapo, a mí me chapo. sorprende, lo que me sorprende, que es una burrada, de verdad que me sorprende, que es que me flipa, es el tema de las adaptaciones. De verdad que es que, Sí, mira, luego lo colgaré y a ver si consigo hablar en el podcast con ellos. Pero, tío, me han enseñado el primer equipo de fútbol en silla de ruedas que entrenan ahí. totalmente. Las sillas adaptadas, tío, van con le dan a la pelota con las sillas, unas tenazas. Sí, 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 sí. Como el pinball El este, pinball, la máquina esta, pi, 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 como el igual, pinball. tío. Sí, 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 no, no, no. Es que al final todos los deportes, al final se tienen que adaptar y se tienen que ver de muchas maneras. Al final todo el mundo vemos el baloncesto en silla de ruedas o el tenis en silla de ruedas sí que se ve un poquitín más, pero al final hay muchos más, No, no, es una ¿sabes? burrada como el ingenio de las adaptaciones. Tú, por ejemplo, cuando vas a una carrera, la parte que me dedico yo, la parte del triatlón, ciclismo, carrera a pie, claro, hay dos sillas, las que están hechas a medida y las que no están hechas a Las medida. que no. Basta. Entonces luego, ya dentro de cada peculiaridad de cada atleta, tienes tus propias adaptaciones, que eso tú lo vas aprendiendo. Esto es ensayo y error. O sea, yo soy igual a todo el mundo. Digo, Claro. ¿cómo es ensayo y error? ¿Pero cómo hacéis ensayo y error? Digo, pues ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos dónde mirar. Tú vas a ciegas en muchas cosas, incluso en los entrenamientos, no hay A estudios. base de experiencia. No hay estudios.
No existen estudios para una enfermedad degenerativa porque hasta ahora dicen que no puedes hacerlo. Entonces no hay estudios y cuando dices, pues vamos a entrenar, pues ya está bien. Y vas adaptando los entrenamientos y el sistema de entrenamiento que tú tienes para que puedan hacerlo. Pues eso, Claro. las máquinas en las sillas es alucinante. ¿Ves cada movida? Que yo me paro, yo es que me flipa. Entonces yo me paro y les pregunto, o sea, a mí me da igual. Es decir, ¿por qué cojones llevas esto? No, esto es para esto, y dices esto. No, 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 es una No, locura, no, es una locura. es unas movidas, tío. No, no, totalmente. A ver, al final nosotros los terapeutas sí que nos centramos mucho en las de las sillas propias terapéuticas. Las deportivas sí que nos han enseñado y nos han hablado de ellas y qué tipos hay, pero no como tal. Nosotros en el examen, en el examen de la última asignatura que hemos tenido de órtesis, prótesis y productos de apoyo, te ponen un caso clínico de una persona con X patología, X edad, y te dicen, venga, monta la silla de ruedas o monta el producto de apoyo que tú te convengas. Entonces, a partir de ahí ya empiezas, vale, se puede sentar de esta manera, se le subluxa la cadera, se le luxa completamente, entonces tienes que ver de qué manera. Venga, entonces tiene paraplegia, vale, entonces no necesita este tipo de asiento, este tipo de respaldo. Esta manera de sentarse, necesita tener las caderas abiertas, las caderas cerradas. Es que hay que ver muchas cosas. Entonces es una maravilla. Y al final, bueno, es que el mundo de silla de ruedas es para dar de comer aparte, de verdad. En mi opinión, es es una parte muy bonita. Es verdad que se lleva mucho a lo comercial, porque al final la parte de terapeuta, al final solamente haces pues estudios de sedestación para niños en pediatría, algo más específico. A nivel de deporte, yo creo que al final se encargan más eso, los específicos del profesional de los profesionales del deporte, como en el caso tuyo también, tienes que ver cómo de qué manera corre, de qué manera se sienta, cómo pone la espalda, cómo flexiona para hacer X cosas, junto con el médico. ¿Sabes? Al final es un trabajo, yo creo que más que hay que también saber diferenciar, que eso sí que me gustaría decirlo, entre el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar, ¿vale? Consideramos al trabajo multidisciplinar, por ejemplo, en una empresa donde se realiza rehabilitación y hay psicólogo, podólogo, fisioterapia, logopeda, terapeuta ocupacional. Sí, tenemos trabajo multidisciplinar. Entonces, cada uno de los profesionales trabaja de manera independiente y pone sus objetivos, ¿vale? Ah, pues yo voy a trabajar la logopedia. Ah, pues yo voy a trabajar la sedestación. Ah, pues yo voy a trabajar esta actividad. Pero en el trabajo interdisciplinar es totalmente al contrario. Al final lo que hacen es realizar una mesa redonda con ese usuario, ¿vale? Porque no se les llama pacientes, eso es verdad. Luego te explico por qué. Entonces, ahí ya sí se hablan los cinco profesionales, que en este caso ya hemos dicho fisioterapeuta, tal, y dicen, vale, ¿qué quiere esta persona? Vale, pues esta persona quiere levantarse de la cama, cepillarse los dientes y eso, cepillarse los dientes. Vale, pues yo, por ejemplo, el logopeda. Vale, yo, por ejemplo, le voy a enseñar a nivel de, por ejemplo, enjuagarse la boca para que si tiene disfagia no se atragante y sepa movilizar la boca. ¿Vale? Vale, pues yo, por ejemplo, le enseño, yo como terapeuta, a coger el cepillo de dientes y cómo echarse la pasta de dientes, a lo mejor si tiene una mano mal, ¿vale? Con una mano espástica. O le enseño a cómo levantarse de la cama y luego el fisio. Vale, pues yo le enseño a levantarse bien y a saber andar. Entonces ahí es un objetivo común y ya cada profesional adapta y interviene con la profesión que ha estudiado y con lo que él realmente sabe. Pero al final se tiene que buscar ese tipo de trabajo interdisciplinar, no multidisciplinar, ¿sabes? Eh, que ibas a decir que por qué no se les llamaba pacientes. Vale, nosotros en terapia ocupacional no llamamos a pacientes, llamamos usuarios o clientes en este caso. ¿Por qué se llama pacientes? Evidentemente, su nombre, paciente, persona que espera. Entonces, estamos dando un modelo de ver a la persona como que le pasa algo y nosotros tratamos ese algo, no a la persona, ¿sabes?
nosotros, en el caso de usuario, estamos tratando a la persona. Entonces, la intervención la realizamos desde una visión más personal o centrada en la persona. Es la persona la que elige, la que decide, ¿sabes? Porque entonces yo como enfermero, vale, me pasa esto, vale, pues te pongo paracetamol, te pongo ibuprofeno. Entonces él no tiene acción de decidir. En terapia ocupacional sí. Terapia ocupacional son usuarios y son clientes, porque ellos son los que deciden lo que tenemos que hacer, en plan, no lo que tenemos que hacer, sino el, me falta esto, vale, pues nosotros te damos este tipo de recursos, este tipo de intervenciones, elige la que más te convenga o te ayudamos a decir cuál es la que más te conviene. Y él es el que decide y elige. Y hay que verlo desde esa manera tan holística o tan a base de la experiencia. Les haces partícipe. Claro, efectivamente, al final lo que le tienes que dar es partícipe, ¿sabes? Pues esta persona se quiere vestir, ¿vale? Pero de qué, claro, ¿tu manera de vestir es igual que la mía? No, claro, efectivamente, a lo mejor tú ¿qué te pones primero? ¿Los calzoncillos, los calcetines o la camiseta? Claro, es que tienes que ver lo hace la persona. Entonces, oye, pues yo me pongo los calcetines primero, ¿vale? Pues ya viendo que tú te pones los calcetines primero, pues vamos a trabajar el poner las calcetines. Luego los calzoncillos, luego los pantalones y por último la camiseta. Claro, no todo el mundo hacemos los mismos rituales en ese sentido. Hay gente que se ducha de distinta manera, con sin esponja, hay gente que se cepilla los dientes de alguna manera, pues con el lado, no sé, hay gente que utiliza cepillo manual y otro cepillo eléctrico. Hay que ver ese tipo de cosas. Hay que darles mucha atención. Sí, que no encasillarles, no eso te acaba y rey, ¿sabes? Que no. Claro, exacto. No hay que encasillar nunca. Hay que ver cómo él ve, cómo el usuario ve su manera de realizar las actividades. Y ya de ahí intervenir. Y ver si hay que cambiar o modificar o que siga haciéndola con algo. Y ya está. Bueno, Javi, pues yo vamos a ir ya terminando, no te voy a quitar más tiempo, pero siempre para terminar, me gusta dejar un espacio, pues bueno, para si queréis hacer inciso en un tema o si queréis reivindicar cualquier punto o si hay algo que veas que no hayamos hablado, que no hayamos tratado, que tengas una necesidad o que tú veas una necesidad de decirlo, de hablar, de transmitirlo. No sé Vale, si hay algo que vale, quieras vale. decir a la gente que nos ve. Vale. Pues mira, en este caso quiero dar importancia a la propia figura del terapeuta ocupacional. Siempre se nos encasilla a nivel de geriatría o estar en residencias y se nos ve como si estuviésemos todo el día jugando. Entonces, tenemos que dar esa importancia de que es una carrera de 4 años, que es una diplomatura, un grado. Entonces, no solamente trabajamos con personas mayores, trabajamos con ictus, con amputaciones, adaptar centros, adaptar la vida en general. Entonces, estamos desde que la persona nace hasta que la persona muere, o sea, literal. Hay que haber terapeutas en hospitales, muchos más. Tiene que haber terapeutas en los colegios, tiene que haber en centros de día, en centros especiales de empleo, en centros de salud mental tiene que haber. Entonces, si de verdad hubiese más terapeutas, al final habría mucha gente que utilizaría o menos antibióticos o menos otro tipo de terapias que a lo mejor son más químicas y se podría acceder de alguna manera a una manera más saludable o una vida más sana si intervenimos los propios terapeutas. Entonces hay que dar importancia a nuestro trabajo y a nuestro sitio, porque no somos ni fisioterapeutas ni psicólogos, somos terapeutas ocupacionales. Y ya estaría. Ese punto es importante porque es lo que hablábamos, que esa figura está un poco, bueno, pues, por lo menos yo no la tenía muy referente y es importante que se tenga en cuenta y que si tenemos profesionales para ello, pues que nos puede facilitar, al final nos puede facilitar mucho la vida a la sociedad. Entonces, Sí,
es interesante que no se encasille y que se dé a conocer y que haya más gente. Muchas veces es lo que te digo, que como el propio desconocimiento, que para eso hacemos este podcast, no solo para hablar de discapacidad y hablar de los profesionales también que trabajan en el. Formamos parte. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que a mí me has enseñado un montón porque no suelo hablar mucho antes para aprender con los demás. Eh, Ujú. me ha gustado mucho la manera de expresarte y la manera de poner ejemplos sencillos. Lo de la equidad me ha gustado muchísimo. No sé, esa me la guardo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos un poquito de tiempo. Y nada, espero que a todo el mundo que nos oiga, seguro, seguro, seguro que le. Seguro que algo vale. Y que sí. Y gracias a ti por dar valor y visualizar que, como has dicho, que ojalá dentro de poco no haga falta este podcast, pero ahora mismo sí que hace falta y normalizar muchas situaciones que se deberían ver. Y eso, sobre todo, muchas gracias por invitarme y gracias de como profesional de personas que tratan con discapacidad, que des esa visualización y esa manera de verlo y de normalizarlo, lo primero de todo. Muchas gracias, Javi. Pues nada, hasta luego.